Mis notas, un mordisco de manzana. Era más grande de lo que pensé. Allí comenzó todo. Cada sufrimiento en este mundo. Cada matiz de la quiebra en este mundo. Todo empezó allí. Y el Señor Dios le dijo al hombre en Génesis 2 lo siguiente: seguramente comerás de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no debes comer, porque en el día que comas de él, morirás. Puedes comer de cualquier árbol en el jardín, pero de un árbol, si comes de ese árbol, de seguro morirás. Lo único es que no era el árbol de la vida y la muerte, era el árbol del saber del bien y del mal. De alguna manera, el comer del árbol del conocimiento del bien y del mal causó muerte. Y propongo que eso no es solo el punto de anclaje de la descomposición en este mundo que se originó en la caída, desde el principio en el jardín. Pero la raíz de nuestros problemas hoy es que volvemos y comemos ese fruto diariamente. El árbol que da el conocimiento del bien y del mal. Ese fue el día en que pusimos la comprensión humana por encima de Dios, sobre Dios. Ese es el día en que nos exaltamos para resolver las cosas y decidir cómo suceden. Satanás lo expresa así, siguiendo la narrativa de Génesis, mientras intenta a Adán y Eva. Él dice en el versículo 5 del capítulo 3 que Dios sabe que al comer de él, del árbol del bien y del mal, el conocimiento de este árbol, Dios sabe que al comer de él, tus ojos se abrirán y serás como Dios. Saber lo que es bueno y malo. No creo que Satanás tenía razón. Creo que está mal. No somos Dios. Es un problema. Sin embargo, pensamos que sabemos lo que es bueno y malo. Nos volvemos jueces del bien y del mal. El número de veces que he escuchado a personas decir cosas como: nunca creería en un Dios que, superando a Dios. A veces enseño teología y entiendo que estudiar las Escrituras y comprender la teología puede ser complicado. A veces los versículos no son tan simples de entender. Hay varias formas de verlos. Ahí hay muchas veces, he estado con otros en momentos. He estado con otros como si fueran ellos. He estado solo. Y al ver un versículo, y es bastante sencillo y evidente, pero va en contra de la razón humana. Y cuando la razón humana y la verdad de las Escrituras entran en conflicto entre sí, casi en todas las ocasiones, la lógica humana suele ganar, al menos al inicio del proceso. Piénsalo por un momento. El soberano del universo, el Rey glorioso, que formó todo de la nada, que crea todo, que es todo conocimiento, que conoce todo, que está en el ayer y en el mañana igualmente, que es poderoso y está en todas partes.
nos recibe. Nosotros, diminutos seres humanos como hormigas, fingiendo desafiarlo, diciendo, ¿por qué haces esto? ¿Por qué lo hiciste? No es justo. Todo empezó aquí. El árbol del saber sobre el bien y el mal. Nosotros subrayamos nuestras Biblias y tenemos versículos favoritos, principalmente con los versículos que nos hacen sentir bien, que nos agradan. Leemos algo y nos hace sentido, decimos, oh sí, sí a eso. Y por supuesto los versículos que nos desafían o no están de acuerdo con nosotros, simplemente los dejamos sin subrayar. Déjalos a un lado. No los consultamos con frecuencia, no los leemos mucho. Pensamos que sabemos qué es el bien y el mal. Y nos volvemos jueces de esas cosas. Frecuentemente abordo el tema del sufrimiento para ayudar a explicar el dilema presente. Supongamos que tengo 2 tazones. Uno lo llamaremos bueno y el otro malo. En uno de los cuencos describiré: tienes salud, prosperidad y satisfacción. Y en el otro, tienes enfermedad, dolencias, tienes sufrimiento y hambre. Ahora, si te pregunto, ¿cuál de esos cuencos es bueno y cuál es malo? Todo en nosotros como humanos diría que el cuenco con salud, prosperidad y satisfacción, eso es bueno. Y el cuenco con sufrimiento y enfermedad y hambre, eso es malo. Pero, ¿y si no son tan claras? Porque también podemos ver en la Biblia que la salud y la prosperidad, como regla general, nos alejan de Dios. Y el sufrimiento y la enfermedad y hambre, en general atraen a las personas a Dios. Entonces, que sí, la prosperidad es mala y la pobreza es buena. ¿Qué pasaría si no es lo mismo en la vida de todos al mismo tiempo? Nosotros, los seres humanos, no fuimos creados para saber lo que es bueno y malo. Estamos hechos para depender de quien conoce el bien y el mal, para seguir a Dios, que nos guiaría en todas las cosas, que realmente entiende el bien y el mal. Digo esto y lo menciono porque estamos pasando por una serie en 1 Corintios. Y vamos a encontrar un pasaje esta mañana que es tan rico como cualquier pasaje en las Escrituras. Y nos va a desafiar al contrastar 2 tipos diferentes de sabiduría. La sabiduría divina y la sabiduría mundana. Y lo que vamos a descubrir es que la sabiduría mundana no es sabiduría en absoluto. Es necedad, es locura. Mientras Pablo recorre 1 Corintios, nos dirá que en esencia nos enfrentaremos a muchos problemas pronto. Antes de abordar esos temas, tenemos que entender que debes dejar de lado lo que consideras sabiduría del mundo. Debes dejar de lado lo que sabes del bien y del mal y llegar a un lugar de dependencia en Dios. O no podrás enfrentar los problemas de la vida. Así que vamos a ir a este pasaje y leerlo. Comenzaremos en 1 Corintios 1, comenzando en el versículo 18. Versículo 18 y 19 para empezar. Porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros que estamos siendo salvos es el poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la de los entendidos.
Voy a leerlo otra vez. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es el poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y voy a frustrar el discernimiento de los que son sabios. Ahora hay 3 puntos de anclaje de esos 2 versículos. Y los señalaré porque son los 3 puntos de esos versículos, sino que son los 3 puntos de anclaje de todo este texto que se repetirá. Son los 3 puntos de anclaje dentro de toda la carta de 1 Corintios, a los que tendremos que volver para entender cualquier tema en cuestión. Y les sugeriría que son 3 puntos de anclaje de toda la Biblia de principio a fin. 3 equipos, 3 puntos clave a considerar. El primero es la palabra de la cruz. La palabra de la cruz. El pasaje comenzó porque la palabra de la cruz es. La palabra de la cruz viene. Ese es el primer punto clave. El punto de anclaje 2 es que hay 2 respuestas a la palabra de la cruz. Hay la palabra de la cruz y luego hay 2 respuestas a la palabra de la cruz. Hay que aceptarlo o rechazarlo. Se podría llamar sabiduría mundana o sabiduría divina. Hay 2 respuestas. A la cruz. Y al final hay una victoria total de la sabiduría divina sobre la locura de la sabiduría del mundo. Hay una victoria total sobre la verdadera sabiduría, sobre la sabiduría terrenal. Voy a leer el pasaje una vez más. Leamos en ese contexto, porque la palabra de la cruz es necedad para quienes se están perdiendo. Pero para nosotros que estamos siendo salvos es el poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y la comprensión de los entendidos la haré fracasar. La palabra de la cruz es donde comenzamos. La palabra de la cruz es única porque es totalmente diferente. 180 grados opuesta a la sabiduría del mundo. Toma algo simple como la redención. Si sigues los patrones de la Escritura, hasta el momento de la cruz, la redención era una liberación del error humano hacia donde deberían estar las cosas. Se dio una redención contra los amalecitas, quienes fueron destruidos. También hubo redención contra los egipcios. Hubo una liberación de los egipcios, hubo una redención contra los cananeos, hubo una liberación del pueblo de Dios, redención contra Asiria y liberación del pueblo de Dios, redención contra Babilonia y liberación del pueblo de Dios. Se produjo una liberación contra Persia, así como una redención en la que el pueblo de Dios fue salvado. Liberación terrenal llamada redención. Luego la cruz aparece. La redención viene al perder y rendirse. No es victoria terrenal. Por eso Jesús no puede ser el Mesías. Si lo es, ¿por qué muere en la cruz? No ganamos así. Sabemos cómo se gana. Ganamos cuando Faraón se ahoga en el Mar Rojo. Ganamos un ejército vence a Babilonia o Persia. Siempre supimos cómo ganar. Cuando Moisés alzó sus brazos e Israel ganó en la batalla. Así que la cruz es necedad para el mundo. Incluso contradice de los patrones del Antiguo Testamento, de cómo Dios trabajó, al menos desde una perspectiva terrenal hasta ese momento. La palabra de la cruz es necedad, dice Pablo, es necedad para aquellos que se pierden. Pero para nosotros que nos salvamos, es la sabiduría de Dios. Y después la promesa en el pasaje: destruiré la sabiduría falsa del mundo. La sabiduría de los sabios y el discernimiento de los entendidos la frustraré. Te hace cuestionar rápido la sabiduría humana, ¿verdad?
Las veces que, y debo ser cauteloso, volviendo a el tema del sufrimiento, las veces que estoy con gente y tú, oír, ¿por qué haría Dios esto? ¿Por qué lo repite? ¿Por qué lo haría una y otra vez? Déjame ser claro. Si estás sufriendo, lleva todas tus emociones a Dios. Él te quiere. Él quiere todas tus emociones. Pero oyes, a veces en nuestras preguntas, si venimos a Dios con preguntas y estamos buscando que Dios nos dé respuestas, todo está bien. Pero si venimos a Dios con preguntas, porque creemos que dominamos sobre Él y decidimos lo que es justo y lo que es correcto, y en el momento hemos decidido que Dios es injusto y desleal y no está en un buen lugar. Si venimos a Dios con preguntas porque en realidad estamos dominando sobre Él, eso es un terreno inestable. Esa es la fruta del árbol del conocimiento, del bien y del mal. No creo que seamos como Dios, como dijo Satanás, pero creemos que sí. Y así confiamos en nuestro propio juicio por encima de todo. El número de veces que he sabido la forma correcta de interpretar un pasaje y después cambié. Las veces que es como si estuviera viendo un juego de fútbol y un ángulo de cámara, oh, vamos árbitro, eso fue un touchdown. Luego ves el siguiente ángulo, oh, olvídalo. Creemos que sabemos, pero no. Estaba reflexionando, no quiero que esto sea un desvío. Llegaremos aquí eventualmente en 1 Corintios capítulo 11 cuando lleguemos. Uno de los temas que se mencionará son los velos. Solo hay unas pocas personas aquí que podrían recordar, pero cuando Débora y yo llegamos en 1998, ella usaba un velo. Es la única en la congregación, pero llevaba un pañuelo cada semana porque estábamos siguiendo ese pasaje. Y luego decidimos no seguir ese pasaje. Es una broma. Más tarde cambiamos nuestra comprensión. Sucede con muchas cosas. Te he mencionado mis genes de skitching. Primero me convertí en cristiano, tengo 15 años. Y había un líder en la iglesia que me vio mi primera semana en la iglesia y llevaba jeans. Eran jeans bonitos. Y me dijeron que los jeans no eran apropiados para la adoración. Y salí. ¿Sabes? Salí de la iglesia pensando, soy un hipócrita. ¿Dónde dice que los jeans no son apropiados para la adoración? Encuentra ese versículo. La semana siguiente, aunque no me enorgullece, hice skitching. Si creciste en Minnesota, si creciste en el norte, el skitching en invierno es cuando te escondes detrás de los árboles en las señales de alto. Así es como funciona. Un coche pasaría, salías corriendo, agarrabas el parachoques y te dejabas llevar por el coche. Esquías sobre el hielo en la carretera, ya sabes, y inevitablemente caías. Los jeans que usabas para hacer skitching estaban llenos de rasgaduras porque caías en la carretera muchas veces y eso era divertido. Esto era la cúspide de la diversión. Mis jeans de skitching eran los más viejos, llenos de agujeros y rasgaduras. Así que la semana siguiente, con el mayor respeto y devoción, usé mis jeans de skitching, los más viejos, en la iglesia. Porque estaba diciendo por dentro, y cuando lo hice, lo hacía como un acto de adoración. Estaba diciendo que hay una libertad en Cristo. ¿De dónde sacas que los jeans no son apropiados? No hay ningún versículo que lo diga. Dios desea mi alma y mi corazón. No le importan mis pantalones. Por eso los llevé como un acto de adoración rebelde.
Y si ahora hablara con mi yo de 15 años, oye, baja un poco la autojusticia. Respeta a un mayor. No es difícil usar caquis. Pero cambias porque no sabemos. Hacemos lo mejor para seguir a Dios. Pero si confiamos en la sabiduría humana para entender y descifrar, estamos confiando en lo malo. Tenemos que venir con una actitud de dependencia en Dios en todo momento. Escucha el pasaje mientras se desarrolla, desplegándose, versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el debatiente de esta época? ¿Acaso Dios no ha hecho que la sabiduría del mundo sea necia? Ve y busca las mentes más brillantes del mundo que puedas encontrar, vestidas con toda su indumentaria, con todos sus parches y borlas. Ve a buscar a todos, consigue la sabiduría humana, añade un sacerdote, un escriba, un rabino y un pastor si quieres. O que comprendan la Biblia con toda la comprensión humana, trae a todos. Es una necedad para Dios. Dios conoce todas las cosas. Solo creemos que sabemos. Es un símil diferente, pero hace un tiempo estaba haciendo Rice Krispie Treats con mi nieto y mi nieta. Mi nieto en particular pensaba que sabía cómo hacerlo bien. Y uno de mis retos en la vida es que sé cómo hacerlo bien. Yo hago los mejores Rice Krispie Treats. Así que hago los mejores Rice Krispie Treats. Estoy quemando un poco la mantequilla para dorarla. Le da un toque salado. Y él dice, oh, se está poniendo marrón. No dejes que se queme. Y yo le respondo, amigo, hablas con el maestro. Así somos, ¿no? No sabemos. Solo llegamos creyendo que sabemos. Pablo dice, tráeme la sabiduría del mundo. No es sabio. No es sabio. El pasaje sigue, versículo 21. ¿Por qué? ¿O porque desde qué? En la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por sabiduría. Dios se complace en salvar a los creyentes mediante la locura de nuestra predicación. Es decir, no nos acercamos a Dios porque lo comprendamos. Lo hacemos a través de la fe, la confianza y la rendición. Siempre intentamos comprender y hay un equilibrio. Examinar la evidencia puede ser positivo. Si queremos probar la validez de las Escrituras es algo bueno, pero si esperamos entenderlo todo, nos engañamos. No llegas a Dios por entender. Llegas a Dios al rendirte. Dice, yo confío en ti. Te sigo. Nadie desde el principio ha conocido a Dios por sabiduría, dice Pablo. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, un obstáculo para los judíos y locura para los gentiles. Podrías decir que los humanos piden señales y sabiduría. Lo hacemos y jugamos con eso. Recuerdo que creo que fue en tercer grado, pero recuerdo vívidamente caminar hacia una parada de autobús y la persona delante de mí tenía, ya sabes, esos peines de púa. Eran muy populares en los 70. No sé de peines. Pero los peines de púas viejos que estaban en los bolsillos traseros tenían un peine con un pequeño mango sobresaliente en el bolsillo. Era genial antes, ya sabes, antes de que el rapé se volviera la moda para los bolsillos traseros.
Olvida esos desvíos, pero estoy detrás de alguien con un peine de púas en su bolsillo trasero y le digo a Dios, si realmente existes, que ese peine se caiga de su bolsillo, solo jugando este juego, como si los estuviera probando, y luego sin importar cómo vaya eso, porque si el peine se cae, dirás, oh, está bien. Así que seamos realistas. Obviamente eso fue un poco fácil, una pequeña coincidencia, pero está bien. Entonces, si el peine se cae 3 veces, rebota, y solo creas cosas en tu mente. Siempre buscamos, Dios, si esa puerta se abre, sé que estás diciendo esto. O si surge esta oportunidad, sé que estás diciendo esto. Y jugamos pequeños juegos porque queremos señales. Queremos que sea tangible para poder resolverlo, para poder resolver el rompecabezas. Paul dice que pares de intentar resolver el puzzle. Suelta. Rinde tu locura. Ten fe en Dios. Cree. Confía en Él. El evangelio no es lógico. Es decir, los que van primero serán los que van al final. Quiero decir, en el fondo sabemos. Estar primero es más divertido que estar al final. El evangelio no es lógico al decir que encontramos la vida a través de la muerte. El evangelio no es lógico al afirmar que es mejor dar que recibir. Como a los 2 o 3 años estás bastante seguro. Es mejor recibir que dar. Existen muchos principios del evangelio que se manifiestan en la vida. Discutimos sobre los primeros frutos, dar nuestros primeros frutos a Dios. Es una analogía del Antiguo Testamento sobre los diezmos y ofrendas que ofrecemos a Dios. Traemos lo que es primero. Tomamos nuestros ingresos, apartamos un regalo generoso para Dios, los primeros frutos, lo mejor de lo que tenemos. Y luego nosotros organizamos nuestra vida alrededor de lo que queda como don para nosotros. Todo el mundo sabe que eso no tiene sentido. Quiero decir, ¿qué pasa si no puedes? Das todo este montón y luego no puedes pagar tus cuentas. No puedes comer, todos lo saben, resuelves todo por tu cuenta y luego le das a Dios lo que sobra. Todos lo saben. Hace poco tuve una charla con personas que no son esposas pero viven juntas y solo platicábamos, pero me preguntaron. Entonces salió el tema. Está bien, así que sabes que Dios tiene sexualidad como un don sagrado, maravilloso, y debe ser expresado dentro del pacto matrimonial y así, tener relaciones fuera del matrimonio. Eres consciente de que ante Dios, Él dice que eso está mal. Sí, pero todos lo saben. No deseas entrar al matrimonio sin pensarlo. No quieres apresurarte a casarte. Quieres conocer bien a la persona para asegurarte de que estás tomando una decisión sabia. Y la mejor manera de conocer a alguien es vivir bajo el mismo techo. Así que te mudas y te conoces antes de hacer el compromiso significativo y sagrado del matrimonio. Así es como se hace. Déjame alzar la mano, entiendo. Desde la sabiduría del mundo, eso tiene todo el sentido. Ni siquiera tengo argumentos en contra. Pero va en contra del evangelio. Por lo tanto, no importa lo que me parezca lógico. Porque lo que me parece lógico es confiar en Dios y seguir a Dios. Y la verdad es que incluso en ese aspecto, las ciencias sociales han demostrado con el tiempo que cohabitar antes del matrimonio no incrementa el éxito en absoluto. Sin embargo, no importa lo que las ciencias sociales encuentren, ya sea de una manera o de otra. Lo que realmente importa es entregarse a Dios y seguirlo. Pedimos señales y buscamos sabiduría. Queremos entenderlo todo y Pablo dice que no. Versículo 24. Pero a los que son llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios.
A aquellos que oyen el suave susurro de Dios en su oído, venid a mí, venid a mí. A los que se entregan, a los que son llamados por Dios. Entienden que Jesús es sabiduría, no la sabiduría del mundo. Y dejan eso de lado. 4, versículo 25. La necedad de Dios es más sabia que la sabiduría humana. Y la debilidad divina es más fuerte que los hombres. Dios es sabio y perfecto. Él observa todo. Él creó todo. Es glorioso. Y en el gran esquema de las cosas, nuestros mejores pensamientos en los días más claros no son tan claros. Los pensamientos más claros son cuando nos entregamos a Dios, cuando confiamos en Él. Versículo 26. Reflexionen sobre su llamado, hermanos. No muchos de ustedes son sabios según los estándares del mundo. No muchos eran poderosos. No muchos eran de noble nacimiento. Él mira a la iglesia primitiva. Él dice que la realidad es que creemos que la sabiduría del mundo es muy sabia. No muchos tuvimos los adornos. No muchos venimos de los mejores lugares. Pero Dios nos eligió. Bueno, ¿por qué es que si observas a los apóstoles originales, el lugar promedio de educación podría haber sido lo que llamaríamos una educación de 3er o 4er grado de pescador? Esos son los primeros apóstoles, porque a Dios le agrada tomar lo que es débil y mostrar su fortaleza. A Dios le gusta tomar a quienes no pueden hablar y darles la capacidad de hablar. El pasaje sigue. Versículos 27 y 28. Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios eligió lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Dios eligió lo que es humilde y despreciado en el mundo, incluso cosas que no existen, para reducir a nada lo que es. A Dios le gusta mostrarse a sí mismo, donde las personas no son elevados, pero Él lo es. ¿Por qué es eso? El versículo 29 nos da la respuesta. Para que ningún ser humano pueda jactarse en la presencia divina. Para que nuestras historias no sean, hombre, yo estaba buscando y luchando y finalmente lo entendí. Sino, estaba lleno de mi orgullo, incluso tratando de entender. Y entonces Dios, por su bondad, tocó mi vida. Eso es la clave. Él es mi justicia, Él es mi santidad, Él es mi sabiduría, Él es todo para mí, Él es mi deudor. ¿Por qué Débora llevaba un velo cuando llegamos aquí? Y me gustaría decir con orgullo, porque queríamos cumplir con la Escritura en su forma más básica. Te prometo que había cierta medida de autojusticia. Tengo un lado rebelde en mí. Mi mamá me lo recuerda ahora. Y hay algo que se sentía justo y santo al ir contra la corriente. Y en definitiva, en esos casos, te sometes a la Escritura como mejor puedes y dices, pero no lo sé. Miro las cosas que más he cambiado. No sé cómo son sus días de acción de gracias o reuniones familiares. Estamos en la etapa en que muchas de nuestras reuniones familiares son mis hijos mirándome y riéndose de algunas de nuestras decisiones de crianza. Y tienen razón en muchos aspectos y puntos. Ahora lo haría distinto. Actué por autojusticia en ese entonces. Todos tenemos estos pecados, motivos impuros en nuestro interior,
y están conectados con el conocimiento de bien y mal, o al menos el supuesto saber del bien y del mal. El pasaje se cierra y por él el versículo 30. Tú estás en Cristo Jesús, quien se nos ha dado como sabiduría de Dios, justicia, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se jacta, gloríese en el Señor. Que Jesús sea nuestra gran alabanza siempre. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo llevamos a casa? 3 principios útiles. Y el primero es confiar en el Señor. Depende de Dios. Debemos llevar una vida de rendición. Tal vez esta debería ser la primera descripción de un cristiano. Es alguien que se ha rendido a Dios, que confía en Dios, que se apoya en Dios. Esa es la descripción de un cristiano. Si eres un incrédulo, ¿cómo podría verse eso? ¿Cómo estás buscando mientras consideras las cosas? Es bueno hacer preguntas. Es bueno indagar, es bueno tratar de entender. Dios nos ha dado la capacidad de pensar. La educación no es negativa. Pero al final, escucha, no tienes que resolverlo. El paso final de cuando te conviertes en creyente, no es resolverlo, es someterse. Está bien, Señor. Confío en ti. Cógeme. Y es un salto a sus manos. No es resolver. Si eres cristiano, ¿qué significa confiar en Dios? Significa que debemos dejar de lado nuestra sabiduría humana. Debemos luchar contra nuestra sabiduría humana. ¿Cuántas veces en una semana creemos saber lo que es correcto? Oh, eso es dolorosamente mucho para mí. Levantaré la mano, haré trampa, me gusta bromear, siempre bromeo en casa. Una de las cosas de ser yo es que desafortunadamente sabes cómo hacer muchas cosas. Hay que morir a eso. Debo morir a eso para estar en un lugar como un bebé en el vientre materno recibiendo nutrientes por un cordón umbilical. Dios, quiero vida contigo. Jesús, quiero que tú seas mi vida. Quiero que tú seas mi alimento. Quiero que tú seas mi sabiduría. Quiero que tú seas mi justicia. Quiero un yo vacío y depender de ti. Un segundo punto de aplicación es reconocer que no ha terminado con nosotros. Lo pasé rápidamente, pero en el capítulo 1, versículo 18, leemos estas palabras. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros que estamos siendo salvos es el poder de Dios. Ser salvos es saber que no he terminado. Soy un trabajo en progreso y debo hacerlo, admitir y confesar y caminar en ese lugar sabiendo que tengo 1000 cosas que aprender. Tengo 1000 defectos en mi forma de pensar, no sé cuáles son. Dios, sigue con tu obra, limpia, forma y guía mi vida. Soy un producto sin terminar, contaré contigo y estaré muy consciente de que aún no he llegado. No he cruzado una línea, sin importar cuántos borlas, cuántas barras, cuántos títulos. Eso no cuenta. La palabra pastor no contribuye a la sabiduría. Cristo trae sabiduría. El último punto que dirás que es trampa, porque solo hay 2, es depender de Dios. Depende de Él. Si hay una verdad que debemos llevarnos de aquí esta mañana sería: Señor, ¿cómo puedo entregarme más? ¿Cómo puedo depender más de ti? ¿Cómo puedo confiar más en ti? Destruye mis propias fortalezas. Destruye mis propias capacidades. Por favor, quiebra mi autosuficiencia y ayúdame a depender de ti de manera total y desesperada. Esta semana, ¿orarías conmigo?
Señor, es un texto difícil, porque yo tengo, y creo que todos tenemos, sabiduría del mundo en nosotros. Purgas esto de nosotros y ayudarnos a desarrollarnos en total dependencia completa de ti. Esta semana, en el nombre de Jesús, oramos. Y todos dijeron, amén, amén. Pongámonos de pie para cerrar.